Bien, entonces voy a comenzar preguntando qué versículo bíblico les viene a la mente que se pueda asociar con este tema de de iglesia y Estado. Si les viene alguno. Piensa, cerebro, piensa. Bueno, cuando estaban enjuiciando a Dios mío, a Pedro y cuando comenzaron a predicar, que ellos están, eso está en Hechos 4, creo que es. Ah, A Pedro y a Juan, creo que eran. sí. Exacto, Pedro y a Juan, ante el concilio. Yo pienso que el concilio en aquel entonces pudo haber sido como un estado, ¿no? O no necesariamente. No, era una organización. Era una organización. Para una organización para decidir la materia de la iglesia. Pero, dime, ¿cuál es el versículo? Bueno, es que está en el capítulo 4. Capítulo 4, en el ¿qué? capítulo 4 de Hechos, pero también pienso que cuando, ¿verdad? Pues obviamente Herodes, toda estos jerárquicos, ¿verdad? Pienso que ellos eran como un estado. Bueno, el Estado, ¿verdad? El gobierno, el gobierno. Pero ¿cuál es el versículo? A César lo de César. Sí. Eso es lo que yo iba a decir. Es que, Yo le pregunto, ¿quién dijo a César lo de César? yo estoy poniendo las ideas, Pero viste, ya estaba. Pero no me sé el versículo. Qué Pero yo los he dicho hace rato, el César es del César y ¿verdad? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Estamos estableciendo ahí una diferencia, ¿verdad? Entre lo que le pertenece a Dios y lo que Dios hace y lo que hace, ¿verdad? El mundo. Eso está en Mateo 22, 21. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas ventajas o desventajas de la separación de iglesia y Estado? ¿Qué usted cree? Piensa lo que está pasando en estos tiempos, porque nosotros estamos viviendo eso. En nuestros tiempos, eso está activo, a cada rato lo escuchamos. ¿Ventajas o desventajas? Sí. Por lo menos en mi trabajo, no están unidos con el gobierno porque ellos le cohíben hablar de la palabra. Y entonces ellos prefieren no recibir ningún tipo de ayuda del gobierno para no privar el hablar de la palabra. Ok. Entonces, ¿Hablar de la palabra a quién? ¿A la gente que viene a consumir? Como es un programa que tiene, ¿verdad? Da la palabra también, Sí. el gobierno limita de lo que tú puedes hablar. Y entonces pues ellos decidieron no recibir ningún incentivo del gobierno y seguir libremente hablando de la palabra. Sí. Muy bien, algo más. Sabemos que eso, ¿verdad? Existe en nuestro tiempo. Las mismas escuelas han prohibido. Las mismas escuelas han, ¿verdad? Todo es neutral ahora. En los trabajos, hay muchos trabajos también que no permiten. En el trabajo no permiten. Pero en el trabajo de Enrique le hacen baño a los musulmanes. Pero inclusive en las escuelas, en mi escuela, en mi escuela particular. En mi escuela particular ahora mismo volvió de nuevo que en las paredes pusieron los mandamientos, porque si aprobaron dejar orar a los musulmanes, ¿no? Ajá. Dejaron orar porque a cierta hora, a las 12 y algo, todos los estudiantes que necesitan ir a orar, se les hizo un área para orar, pues se tienen que poner los mandamientos y pusieron los mandamientos en todos los edificios. Yo creo que eso fue una ley del estado de Texas. Sí. Eso es una ley del estado de Texas que firmó el gobernador recientemente. Y los cristianos deben salir con los musulmanes y también aprovechar el tiempo para orar. Claro ¿verdad? que sí, orar también porque Sí. Dejarles saber que nosotros también tenemos derecho, ¿verdad? Claro que sí. Bien, ¿alguna otra? Estamos hablando de ventajas y desventajas. Ya hemos mencionado desventajas. ¿Alguna ventaja? Bueno, que al igual que los creyentes, ¿verdad? Queremos libertad de culto, las otras religiones también establecen que ellos quieren de esa tajada también de libertad de culto, pero muchas veces se les olvida que estamos en un solo Dios, una sola nación indivisible. Y esas son las, no sé cómo se dice, el resto de aquí, de Estados Unidos, eso se ha dividido. Sí, Ya no es indivisible.
Yo pienso que si nosotros como cristianos la iglesia hubiera seguido también introduciéndose en esa rama del Estado, del gobierno, que tuviéramos más representación cristiana dentro del gobierno. Y como lo separábamos tanto y tanto, como que un cristiano meterse en algo de política era como que estaba, por lo menos en Puerto Rico se veía como que estaba mal, y yo creo que fue nuestro error. Todos los demás se han ido colando por ese lado, y entonces tienen más influencia que lo mismo que tenemos. Pues yo pienso que en la parte de Estado e Iglesia, aquí hay una inclinación del Estado hacia la comunidad musulmana. O sea, ellos tienen libertad. Ellos tienen libertad tanto para orar, para realizar sus cultos y servicios durante horas laborables cuando están en el gobierno. Más sin embargo, entonces lo que son los protestantes tienen una restricción de que no pueden ni orar, todo eso, ni hablar de la palabra, ni nada por el estilo. Más sin embargo, entonces la comunidad musulmana lo hace abiertamente. Pero fíjate, yo no estoy abogando a favor de ellos. Lo que yo pienso es que ellos tienen algo establecido, nosotros no lo tenemos. Y tampoco lo exigimos. ¿Entiendes? Sí, y tampoco lo exigimos. Entonces no hay igualdad, claro. Y a través de los años no lo hemos exigido, pues ahora llegaron los musulmanes y ellos establecen sus pautas. Y hay que, como hay supuestamente libertad de religión, pues hay que aceptársela. Y como estuvimos hablando en uno de los estudios bíblicos aquí, de que ellos es el gobierno y religión es la misma cosa, entonces es una cultura completa y viven totalmente, vienen por acá y se traen no su religión, su cultura completamente. Bueno, sí, ellos traen su cultura. Eso es parte de su cultura, sí, eso es cierto. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia, y yo voy a ir a través del Antiguo y el Nuevo Testamento rapidito, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver el marco bíblico. Y voy a comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento la iglesia y el Estado estaban un poquito menos separados que lo que tenemos ahora, ¿verdad? Israel comenzó con una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Cuando Dios está gobernando la nación, ¿verdad? Era una teocracia y Dios utilizaba a sus profetas, utilizaba a Moisés y a los profetas para gobernar la nación. Y luego vemos que Moisés gobernaba los asuntos civiles, pero también habían levitas, ¿verdad? Los que se encargaban del templo, asignados a los deberes sacerdotales, demostrando que hay un cierto grado, ¿verdad? Una diferencia, una separación entre los deberes cívicos y los deberes religiosos, ¿verdad? También con el paso del tiempo, Israel fue gobernado por jueces, porque cuando, ¿cómo se llama él? Josué terminó de su llamado, ¿verdad? Y murió. No dejaron a nadie a cargo como Moisés dejó, comenzaron a ser, el pueblo comenzó a ser gobernado por los jueces, ¿verdad? Hasta que el pueblo exigió rey, ¿verdad? Exigió un rey, como las demás naciones, porque ellos querían ser como las demás naciones. Sin embargo, estos cambios de estructura, ¿verdad?, de liderazgo se producen debido al pecado del pueblo, porque el pueblo quiere ser igual que las naciones que están a su alrededor, y también su falta de voluntad por obedecer a Dios, porque siempre tuvieron problemas obedeciendo lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad?, siendo gobernados directamente por Dios. Entonces Israel disfrutó de prosperidad gracias a reyes, como siempre hubo reyes buenos y reyes malos. Usted va al libro de Reyes y lo va a ver. Y este era bueno y este era malo. Y había más malos que buenos en realidad, ¿verdad? Sí, en realidad eso fue lo que pasó. Pero hubo, ¿verdad? David reinó por 50 años y hubo prosperidad y mantuvo al pueblo dentro de los límites del Señor, ¿verdad? Pero luego en su rebelión fueron al exilio, ¿verdad? Se pecaron nuevamente y fueron enviados a Babilonia y a Siria y salieron, ¿verdad?, de Jerusalén y del reino del norte. Ahora en el Nuevo Testamento los cristianos están bajo un nuevo pacto y los judíos
todavía anhelan su Mesías. Y le preguntan a Jesús antes de irse que si iba a establecer el reino. Y él le dice, no, eso no me toca a mí, ¿verdad? Él vino a establecer un reino espiritual, no uno político. Así es que Jesús vino para redimir al pueblo de sus pecados, no para establecer un reino terrenal. Incluso, ¿verdad? Él habló sobre dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dejando establecido que él no venía a establecer un reino político. Y después de su ascensión, las instrucciones de los apóstoles, ¿verdad?, eran someterse a ¿qué? A las autoridades seculares. Y lo vamos a ver luego en varias citas bíblicas. El nuevo pacto de Dios no era exclusivo ya para un grupo de personas, sino que arropaba al mundo entero, ¿verdad? Estaba abierto a todas las naciones. ¿Qué ocurrió, verdad, con el pasar del tiempo? Hablamos un poquito del pueblo judío. Viene la era de la iglesia y del Estado. Y ahora nos vamos a ubicar, los discípulos se fueron, abrieron iglesias y estamos en las iglesias de Asia Menor, las que menciona el Apocalipsis, ¿verdad? Al principio comienza con Éfeso, después pasa a Esmirna, cuando Esmirna está y hay mucha persecución, hay mucha pobreza, porque las personas que eran cristianas y que el gobierno se enteraba, las aislaban, las dejaban sin nada, nadie las podía ayudar, tenían mucha hambre, había mucha pobreza y la pasaban mal, ¿verdad? Estas personas eran perseguidas de una manera increíble. Y cuando llegamos a la próxima iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Aquí, esta iglesia está al norte de Esmirna. El periodo de la iglesia de Pérgamo fue una época en que el Estado apoyaba al cristianismo. Entonces, la persecución que se detuvo, ¿verdad? Se detuvo, pero eso no solucionó los problemas. Y por eso esta época se llama la era de la iglesia y del Estado. Esto es para los siglos IV al VII, ¿verdad? Comienza en el 380. El que estuvo aquí cuando hablamos del Apocalipsis y dimos todo esto, pues a lo mejor se puede acordar un poquito. Fue el emperador Constantino el que hizo la cristiandad, ¿verdad? La religión del Estado. Y esa religión estuvo permeada de las costumbres y prácticas del mundo. Porque ¿quién está dirigiendo la religión? Un político, ¿verdad? No podemos pensar que va a estar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Así es que el Estado corría a la iglesia y se formó con una estructura eclesiástica jerárquica muy similar a la del imperio. Muy similar. Y sabemos que el modelo de Jesús no es ese. El modelo de Jesús es el modelo del siervo. ¿Quién quiere leer Mateo 20, 25 al 28? Modelo del siervo. Amén. Amén. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. El modelo de siervo es donde, ¿verdad?, nosotros no nos enseñoreamos, pero los gobernantes se enseñorean. Entonces la iglesia no puede funcionar bajo el modelo político, porque entonces no es iglesia, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, no podemos representar el cristianismo de esa manera, y tal vez por eso es que le dicen a la gente que no se inmiscuya en la política, ¿verdad? Y tal vez ese es el motivo, porque el hombre no sabe cómo
ser humilde y ser un funcionario público, ¿verdad? Nos contaminamos rápido con lo que tenemos a nuestro alrededor. Es un poquito difícil, ¿verdad? Así es que la ciudad era el centro del culto imperial. Adoraban. No fue que ellos aprobaron el cristianismo y lo dejaron como era lo único que adoraban. No, porque ellos adoraban al César, eso no se quitó. Y adoraban los dioses paganos que antes adoraban. Tampoco ellos renunciaron a eso. Así es que el cristianismo allí, ¿verdad? No era un cristianismo genuino. Estaba contaminado con todo lo que tenían a su alrededor. Habían dioses falsos, estaba la adoración al César y también estaba el cristianismo. Él lo único que hizo fue hacerlo legal y lo único que ayudó fue que paró la persecución, pero se contaminó, ¿verdad? Así es que este modelo inició la corrupción institucional dentro de ¿qué? De la iglesia. Porque los líderes estaban buscando proteger el Estado en lugar de proteger el modelo bíblico, ¿verdad? Ser fieles al Señor. Y ahí esa es la época en que comienza la época de la Iglesia Católico Romana. Así es que esta iglesia se caracterizó por ser una iglesia carnal, porque se había casado con el mundo, habían adoptado prácticas mundanas en la iglesia, se parecía más a los romanos que a los cristianos, ¿verdad? Porque no estaba basada en los postulados bíblicos. Y Constantino entonces ordenó que todo el mundo tenía que ser cristiano. Y si todo el mundo tenía que ser cristiano, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué ustedes creen que pasó? Se unieron el gobierno y la iglesia. Se unió, o sea, ya el gobierno y la iglesia estaba... Bueno, pero falsos cristianos. ¿Ah? Falsos cristianos. Seguro, porque no estamos siendo cristianos por convicción, ¿verdad? Se crean falsos cristianos. Todos somos cristianos. Pero no eran cristianos. Es el pensamiento de mucha gente hoy en día. Bueno, sí. Y cada vez que se va a postular, Yo creo en Cristo y yo soy cristiano. Ya. que se va a postular, por ejemplo, un presidente, un gobernador, se convierte cristiano, van a las iglesias, sí. hacen Ya. total. Ya. Sí, ellos van y están allí. No son por conversión, ¿verdad? Sino por obligación. Por obligación. No había una relación con Cristo. ¿Verdad? Constantino no ayudó mucho a que el cristianismo adelantara. Así es que los creyentes se rebelan ante la corrupción de la iglesia y comienza la persecución por parte de la iglesia católica romana, ¿verdad? Y los matan en coliseos romanos y sabemos todo lo que pasó. Yo no voy a entrar en todo eso, pero la persecución se había detenido, pero ahora comienza, ¿verdad? Ahora llegamos a Inglaterra. Estamos brincando etapas, pero es un ejemplo, ¿cómo se llama? Un resumen general. Ahora llegamos a Inglaterra, donde hay persecución religiosa, y los evangélicos y varios grupos protestantes, ¿verdad? A partir del siglo XVII sufrieron mucha persecución por parte de las iglesias estatales establecidas en Europa, lo que llevó a muchos a buscar un nuevo lugar, porque sencillamente uno tenía que creer lo que la iglesia decía. No podían ¿verdad? Pensar por sí solos. Cada cual quería tener su propia fe y no podía ser. Así es que esos europeos vinieron al Nuevo Mundo, principalmente para escapar de esa persecución y buscar la libertad de culto y establecer comunidades basadas en su propia interpretación de lo que decía la Escritura. Y cuando llegan aquí, ¿verdad? Desarrollan una constitución y una carta de derechos, ¿verdad? Donde la llamada expresión de separación entre iglesia y Estado no aparece en ninguna parte de la Constitución. Y los padres fundadores no veían nada malo en tener religión en la cultura estadounidense porque ellos son
personas evangélicas que han venido a establecer un país donde la religión sea el centro, ¿verdad? Donde sea gobernada por su Dios y que ellos puedan tener influencia, pero que ellos tengan la libertad de creer o interpretar la palabra según ellos la reciben, ¿verdad? No significaba que hubiera algo malo en tener elementos religiosos en su cultura. Lo que significaba es que no tendríamos un sistema en el que el gobierno, esto es lo que ellos dicen, pudiera decirles en qué creer, pudiera controlar las iglesias, decidir cuáles eran sus doctrinas y decidir quiénes serían sus creencias personales o bíblicas. Eso es lo que ellos estaban buscando. Pero eran puritanos y los cuáqueros y toda esa gente que eran personas fieles al Señor, ¿verdad? Estaban buscando una religión pura, no contaminada como la que había en Europa. ¿Cómo surge la frase de separación iglesia y Estado si eso no está en la Constitución? Aparece en una carta que Thomas Jefferson le envía a la Asociación Bautista, ¿verdad?, de Connecticut, dejándole saber que se aseguren de no permitirle al gobierno federal interferir con sus decisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque están como, ¿verdad?, pendientes de todo esto, porque de ahí es que ellos vienen y se quieren proteger. Y en esta carta él usa la frase building a wall of separation between church and state, ¿verdad? Que hay una pared de separación entre la iglesia y el Estado. Y de ahí es que ellos toman esa frase y la utilizan para sus propósitos. Pero la Carta de Derechos, lo que se llama en América, ¿verdad?, el Bill of Rights, tiene varias cláusulas, tiene unas cuantas, y la primera, ¿verdad?, la Carta de Derechos está diseñada para asegurar que el gobierno federal no estableciera una religión nacional ni prohibiera su libre ejercicio, ¿verdad? Aquí no hay una religión oficial. Aquí hay libertad de expresión y hay libertad religiosa, ¿verdad? Así es que el objetivo era garantizar la libertad religiosa para todo el mundo. Si yo era bautista o el metodista o el que, como tú quieras creer, ¿verdad? Evitando conflictos que históricamente ya ellos habían participado de ellos o habían surgido por la religión impuesta por el Estado. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir? Es que yo estaba escuchando hoy, lo que pasa es que no tuve la oportunidad de buscarla, pero el juez que estaba dando ese taller, era un taller de... Había jueces, había pastores, sacerdotes y todo eso, estaban hablando entonces de la separación de iglesia y Estado. Y entonces él sí enfatizó de que en la Constitución de los Estados Unidos no aparece eso. No. Más sin embargo, en la última oración de la Constitución de Puerto Rico, creo que la enmienda 3, estaba buscándolo ahora mismo, pero sí dice y enfatiza de que sí aparece eso en la Constitución de Puerto Rico. Sí, es en la última oración de la Carta de Derechos. Sí, ajá. Uh-huh. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de la sección esa de... sí, pero... y entonces pues lo quería buscar, pero no me dio tiempo, so que... Muy interesante, yo no sabía eso de Puerto Rico. Bueno, pero la protección de libertad de religión que aparece en la primera enmienda de la Carta de Derechos no servía el propósito de erradicar toda mención de Dios en la vida pública. O sea, el propósito no era sacar a Dios de la vida pública, ¿verdad? Sino dejar claro que teníamos libertad religiosa, que cada cual podía creer como ellos querían. Dejar claro que la conciencia religiosa era un derecho personal, un derecho que tenemos cada uno de nosotros, no sujeto a la coacción del gobierno, ¿verdad? No nos pueden prohibir ni nos pueden intimidar. Es por eso que se desarrolla la Carta de Derechos, para que eso estuviera claro y que no tuvieran problemas, ¿verdad? Porque vinieron huyendo de esa situación. Así es que la primera enmienda
otorga varias protecciones de derecho. Y entre ellas, ¿verdad?, podían expresar ideas a través del discurso y la prensa y reunirse con grupos para protestar, y eso lo vemos todos los días, ¿verdad?, o para pedir al gobierno que solucione problemas. Y también protege el derecho a creencias y prácticas religiosas e impide que el gobierno crea o favorezca una religión en específico, que no hayan, ¿cómo se llama? Preferencias, ¿verdad? Encontré aquí, es en el artículo 2 de la sección 3 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, dice, habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Mira. Wow. Sí. Pues allá sí hay separación. Allá sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, no hay tal cosa en la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Solamente nos dice eso. Now, aquí hay dos frases muy populares, ¿verdad? Hay separación entre iglesia, no hay separación entre iglesia y Estado, sino que hay esa cláusula de que hay libertad de expresión y de religión, pero la gente de hoy, ¿verdad? Y vamos a ir ya mismo a eso, piensa que nosotros sí tenemos eso dentro de la Constitución y que hay una separación en este país de iglesia y Estado, pero tenemos In God We Trust y nuestra nación está under God, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde, verdad? El lema aparece por primera vez, la de In God We Trust, aparece en monedas durante la Guerra Civil, dice la historia, para reconocer al Dios Todopoderoso en tiempos de crisis nacional, a petición de varios líderes religiosos. Por eso aparece en la moneda este eslogan, ¿verdad? Que nosotros vemos en los dólares. O sea, que solamente es en tiempos de crisis que aquí se reconoce al Dios Todopoderoso. Bueno, no. En aquel tiempo, así fue que... Están verificando. Estamos verificando esta parte. Sí, pero espérate, déjame ver. Pásalo para acá. Ay, Dios mío. Sí, todos los dólares dicen In God We Trust. Sí, lo dicen, sí. Y aunque la Constitución exige la neutralidad religiosa, ¿verdad? Estas frases para ellos se ven como referencias históricas o patrióticas. Una nación bajo Dios, ¿verdad? Y así fue que ellos la vieron de un inicio, la visualizaron cuando llegaron, que iban a estar gobernados bajo su Dios, porque realmente, aunque haya un gobierno político, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos gobernados siempre bajo Dios. Él tiene la última palabra y Él es el que decide qué es lo que vamos a hacer. A fin de cuentas, a nivel nacional, eso es lo que ocurre, aunque la gente piensa que eso no ocurre, ¿verdad? Así que, de acuerdo a lo que hemos discutido, ¿qué es lo que no significa separación de iglesia y Estado? ¿Qué no significaría separación de iglesia y Estado? ¿Qué no significa? ¿Qué no quisieron decir ellos cuando dijeron que había separación de iglesia y Estado? Eso está difícil. Pues no significa que no podamos practicar nuestra fe en público. No significa eso. Según la Constitución, los cristianos y cualquier otra religión debería tener la libertad de practicar y expresar su fe fuera de las cuatro paredes de sus edificios religiosos. Sí, que eso está dentro de la libre expresión. Que eso es libre expresión. El jueves que viene, sí. Seguro, eso es libre expresión. Pero eso aquí no pasa a veces. Pero entonces, ¿por qué entonces no permiten a los demás orar en cualquier otro lugar? Ejemplo, nosotros. Como en las escuelas hay la separación que simplemente los musulmanes y los otros. Yo creo que nadie lo ha exigido. Porque yo imagino que entonces si es libre expresión se podría hacer. Y está dentro de la Constitución. Exacto. Sí, eso sí. ¿Ya? Y el problema de nosotros los creyentes, como le decía una persona de Charles Enrique, que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, si yo soy bautista y los bautistas oramos los jueves en la mañana
esa es la hora que yo quiero. Entonces va el otro, yo soy metodista, y pues yo no voy a firmar eso, pues tú eres bautista y yo soy metodista. Y entonces hay esa complejidad de ideas. Y entonces pues eso, en vez de unir, lo que hace el cristianismo es... O sea que nosotros hemos creado separación de iglesia e iglesia. Sí. Nosotros mismos. Sí, Nosotros hemos creado mismos, eso. nosotros somos nuestros propios enemigos. Ajá. Ujú. Y no exigimos nuestros derechos como los exigen las demás, ¿verdad? Religiones, los musulmanes. Esa gente son un solo cuerpo realmente. Si caminan para acá, parecen los patitos, todos caminan por el mismo lado y otros caminan para el otro lado, van todos juntos. Es una cosa bien. ¿Usted no ha visto este ritual que ellos tienen de que ellos le dan la vuelta y empiezan a hacer así Sí. y empiezan a correr así? Ya. Ellos van a la misma velocidad todos. Todos. Al Y mismo ellos paso. están, o sea, no se tropieza ni uno. No. O sea, nosotros hacemos eso, Y nos caemos todos. nos vamos a caer. Y pues, el espacio que hay entre unos y otros. Sí, ellos saben cuándo detenerse. Es que yo lo veo, o sea, nosotros somos el ejército de Cristo, ¿verdad? Pero ellos son un ejército, nosotros no. Nosotros no somos soldados como ellos, esa gente saben dónde pararse y tú los ves todas las filas, son como robots, pero ¿verdad? Nosotros tenemos libre albedrío, ellos no. Una gran diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia. Dicen que el peor ejército es nosotros los cristianos. Nos volteamos y le disparamos a nuestros mismos soldados. Entonces, por eso es que no hay tanta división. Bien. No significa separar la moralidad de la política pública, ¿verdad? Porque se supone que nosotros cuando vamos a hacer, déjame dejarlo para aquí, dice, no significa separar la política pública de la religión, porque nuestra religión, señores, va a influenciar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y ellos nos piden que cuando vayamos a hacer leyes no pensemos moralmente, no pensemos como nosotros pensamos. No, eso es lo que debe influenciar la ley. Cualquiera que haga leyes, parte de un marco moral, cualquiera que sea el de cada cual. Cada uno de nosotros tiene posiblemente una moral diferente si no somos cristianos, ¿verdad? Y aún siendo cristianos, pero esperamos que nuestro marco moral sea bíblico, ¿verdad? Para decidir cuál es la ley correcta y la incorrecta. Es como discernimiento. Como discernimiento, ¿verdad? O sea, cuando tú vas a así fue que ellos lograron, ¿cómo ellos lograron traer las leyes del casamiento de los homosexuales? Sacándonos del medio, ¿verdad? Y la impusieron. Nunca había estado, pero ahora la aprobaron porque nos sacaron. No puedes pensar como piensa la Biblia. Tienes que ser un ser neutral. Nadie es neutral. Nadie es neutral. ¿Cómo se interpreta entonces esto en nuestro tiempo, verdad? En el tiempo que estamos viviendo, muchos años después de todo eso que pasó. La frase separación de iglesia-estado es usada para proteger el gobierno de la influencia de la iglesia. Porque no quieren que nosotros influenciemos el gobierno. Antes era el gobierno a la iglesia, pero ahora es la iglesia al gobierno. No nos quieren ahí, ¿verdad? Pero esta no era la intención original. No era la intención original. La intención original era ¿qué? Que todos pudiéramos tener nuestra propia manera de pensar, ¿verdad? Y que pudiéramos tener libre expresión y que pudiéramos sentirnos libres de expresar nuestra fe como nosotros quisiéramos. Y ellos ahora han establecido una política de libertad de la religión en lugar de libertad de religión. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Quieren libertad de la religión, no quieren la religión inmiscuida en nada, en lugar de libertad de religión. Son dos cosas diferentes. Y poco a poco han ido, ¿verdad?, trabajando esto hasta que sencillamente lo cambiaron totalmente.
Ahora es una ecuación diferente. Y muchos cristianos se han creído esto y se han llevado llevaron al Estado a eliminar a Dios, creando una situación que es neutral. Y en realidad no hay tal cosa, ¿verdad? Neutral y pacífica. Ya. Ellos nos neutralizaron a nosotros. Ujú. Ellos nos neutralizaron a nosotros. Sí. Porque ahora aquí, usted va a Inglaterra, y en Inglaterra están tomando a la gente presa por estar parados en las calles orando. Sí. Pero no están orando en voz alta, están orando en su mente y aún se los llevan presos. Sí. Nosotros no hemos llegado a eso, pero yo no dudo que un día de esto lleguemos. Porque los cristianos aquí no se atreven a hacer mucho. En el cristianismo, hermano, no existe tal posición. O el que está conmigo, el que no está conmigo, ¿qué dice la palabra? Contra mí es. Contra mí es. ¿Verdad? No hay tal cosa. No hay tal cosa. Estableciendo una política de libertad de la religión en lugar de esta manera, han silenciado la iglesia. ¿Verdad? Y es que lo malo que la iglesia nos hemos quedado Callados. Sí, callados, no levantamos el trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo, ¿verdad? Que la iglesia, las grandes iglesias, ahora están asociadas con muchos políticos. Sí. Sí, Y nosotros no lo sabemos, pero ahí hay, hay alianzas, ¿verdad? Que nosotros no conocemos. Sí, sí. Y así han logrado legislar en contra de las posturas bíblicas, como el matrimonio homosexual, e intimidar a los cristianos, como si nosotros no tuviéramos derecho. Pero nos han hecho creer lo que no es, ¿verdad? Nos han hecho, y sabemos que no es porque los musulmanes tienen derecho, nosotros no tenemos derecho. Lo otro que yo pienso es que no nos hemos instruido. A lo más seguro los musulmanes se han dado Ya. esa tarea de instruirse cuáles son sus derechos y hasta dónde pueden llegar. Y nosotros pues nos conformamos con lo que diga Juan del Pueblo, Jefferson, Dickinson, y pues yo lo escuché, me dijo esto, pues mira, pues eso es lo que es, pues mira, hasta aquí llego yo. Pero más sin embargo tengo todo ese espacio por ahí para abajo, pero no lo aprovecho porque no me instruí en la verdad. Nosotros no vamos, yo voy a votar, pero ¿cuánta gente cristiana no sale a votar? No salen a votar. Entonces, si tú no votas y tú no haces, ¿verdad? No ejerce un derecho. Derecho, Eso es un derecho. no nos podemos quejar. Sí. Escuché una psicóloga cristiana decir que queremos crear a nuestros hijos, ¿verdad? Que leen la palabra, sean ministros, sean pastores, evangelistas, pero no le estamos desarrollando un futuro que pueden cambiarlo con la palabra y con lo que están instruyendo en la iglesia. Porque ahora queremos meternos en la política, pero ahora tenemos dos personas que están bien avanzadas, que son homosexuales o algo así, que tienen más recursos, porque nosotros mismos nos hemos atrasado por no meternos en la política. Porque yo creo que tenemos, como estamos hablando ahora, tenemos la mal entendido que nosotros no nos podemos meter en la política. Yo cuando lo escuché dije, ella tiene mucha razón, que nosotros queremos avanzar tanto, pero nosotros mismos nos estamos atrasando por no meternos. Sería como, quisiese decir como que institucionalizar la religión. ¿Qué? Todo esto, que es lo que no quiere decir lo que nos quiere decir el tema. O sea, porque lo que está diciendo ella es que estamos un poco atrás Porque no no estamos hemos querido- influenciando Exactamente, el no pensamiento hemos- político de hoy en día. Ajá. Porque estamos pensando que hay una gran separación entre iglesia y Estado. Pero eso no es cierto. Y nosotros tenemos personas, hay pastores pero nosotros no participamos activamente. Yo personalmente creo que la gente, si se postularan más personas cristianas, la gente votaría por ellos. Yo creo que sean de buen carácter, ¿verdad? Yo Que tengan. pienso que Creo que se metieron. Pero es que estaban cerca de las elecciones. es que la gente no quiere correr
postular para puesto político. Yo pienso que usted sería una buena presidenta. Oh, sí. Chacho, yo lo único que hago Yo lo es secundo. ir a votar, ¿ok? Así que, bueno, el caso es que nos han hecho creer esto. Nos han metido gatos por liebre, Ujú. realmente. Y el pueblo cristiano se ha limitado en ese aspecto, ¿verdad? Muchos cristianos han creído en esto cuando la palabra dice lo contrario, ¿verdad? Al eliminar a Dios, han creado una situación neutral donde todos están cómodos. Y ahora tú entras a un sitio y si tú hablas del evangelio, la gente del lado te dice, me siento incómoda con la conversación que estás teniendo, pues no me oigas porque es que yo tengo libertad de expresión, ¿verdad? Y hay gente que se calla. Hay gente que se calla. Porque nosotros los creyentes malinterpretamos siempre lo que dice la palabra, y la palabra nos da autoridad para no sobrellevar o aniquilar el que no esté de acuerdo conmigo, sino llevarle la transparencia, la verdad de Cristo a través de la palabra. Ujú. En Hebreos 5 dice, 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted no se nutre de palabras, si usted no se nutre de oración, si usted no se nutre con el Espíritu Santo, usted no va a poder batallar. Y eso es lo que pasaba, eso es lo que pasaba en el tiempo de antes. Los cristianos tenían una fe sólida. La gente conocía la palabra. El evangelio de hoy no conoce, o sea, la gente no conoce la palabra. Entonces, no podemos dar testimonio y no podemos luchar contra, porque cuando nos metemos en ese ambiente estamos luchando con fuerzas de maldad, ¿verdad? Así es que antes esa gente entraba a la política, todos esos presidentes eran cristianos. Roosevelt, toda esa gente era cristiana y los respetaban, ¿verdad? Pero ahora no, ahora tú dices que eres Y lo han- cristiano. sí, y lo han- Pastora, yo escuché a una chica en mi país hablando, ella salió de Cuba y se fue para allá, para mi país. Y ella está dando su testimonio que Cuba adiestra desde chiquitito, desde de kinder, ya los van adiestrando con la doctrina de ellos. Y entonces ellos tienen que, y repiten, y cuando crecen tienen una potencia tremenda políticamente hablando. Digo, si nosotros comenzamos a hacer desde chiquitito, instruir en la palabra a los niños, dice que no se van a apartar de ellos. Llegarán a bien, no se van a apartar, pero les tenemos que hacer eso mismo, doctrinarles la palabra de Dios, para que hayan esa simiente. Entonces, los musulmanes son otros. Ellos lo hacen así. Sí, ellos y son un ejército. ¿Ya? Y pues, es duro. Nosotros, el libre albedrío, Lo hemos descuidado. No le hemos sacado el provecho. no. So, bajo el nuevo pacto, las escrituras se reconocen en la iglesia y al Estado, a la iglesia y al Estado, como instituciones separadas con roles diferentes. Dios ha dado el poder de la espada al Estado con el fin de establecer el orden y la justicia y como un medio para castigar el mal, ¿verdad? Pero Dios ha dado el poder de las llaves de la iglesia Amén. y pretende que trabajen por separado, pero de forma cooperativa hacia el fin mayor de la adoración. Eso es lo que debe ocurrir. Pero para que eso ocurra en el Estado deben de haber personas cristianas, ¿verdad? No en contra del cristianismo. Que podamos trabajar coordinadamente y que las leyes del Estado sean bíblicas. Pero eso no ha ocurrido, ¿verdad? Como cristianos no debemos confundir el poder de la espada dada al Estado con la espada del Espíritu, ¿verdad? Son dos espadas diferentes. Vamos a ver estos versículos, Mateo 26, 52.
Y otros que busquen a Efesios. Y a Hebreos 4:12. Mateo 26:52. ¿Qué dice? Y dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Amén. ¿Verdad? Esa no es la espada que nosotros necesitamos. Esa se la dejamos al poder político. Ahora, ¿qué dice Efesios 6:17? La armadura de Dios. Armadura del Espíritu. Como tu espada. Hay otra espada, son dos espadas diferentes. Amén. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos. Esa es la espada nuestra, ¿verdad? Amén. Y Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros utilizábamos la espada, que era lo que estaba diciendo Lisette, la espada del Espíritu, y nosotros abriéramos nuestra boca para proclamar la espada, ¿verdad? Con la espada del Espíritu, nosotros alcanzaríamos mucho más, en lugar de estar luchando con la espada de los políticos, ¿verdad? Porque nosotros hubiésemos vencido. Pero en este tiempo la iglesia está ¿qué? Como decía, ¿cómo se llamaba aquel sacerdote? Salvador o Ignacio, no me acuerdo, yo era chiquita en aquel tiempo, que escribió un libro que dice Mi iglesia duerme. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo soy muy vieja. ¿Sí? Bueno, ¿No? gracias en el 94. Bueno, el 94 no está tan lejos. No, era mucho antes. Mi iglesia duerme. Sí, Pero sí, la iglesia está dormida. la iglesia está Esperando a dormida. Cristo. Pero él hablaba de su iglesia católica, pero la iglesia de hoy, en realidad, toda está dormida, ¿verdad? Si conociéramos la palabra, esto no hubiese sucedido. Pero el reino de Dios es, en última instancia, también un gobierno global. La gente no lo sabe, ¿verdad? Están ignorantes a esto. Pero avanza de una manera diferente, no con la espada de acero, sino con la espada del Espíritu, ¿verdad? Y no avanza por coerción, sino por persuasión, ¿verdad? Así es que al final sabemos que el reino de los cielos va a ser victorioso, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros nos hemos quedado un poquito atrás. Y lo que sucede cuando eliminamos a Dios de la ecuación es que vivimos como vivimos ahora, en momentos de creciente odio, en problemas de desunión, y la mayor parte de las denominaciones cristianas permanecen silenciosas o se han alineado con la política gubernamental. Estamos convencidos, ¿verdad?, de que el gobierno es la solución para todo, cuando nosotros somos una gran influencia para adelantar la agenda política, pero nos hemos quedado callados. Todo se lo depositamos ¿a quién? Al gobierno. Una institución secular, y pensamos que ellos tienen la solución cuando la solución la tiene nuestro Señor. Pastores y líderes religiosos cristianos comunes son objeto de escrutinio público negativo cuando expresan su sentir, y la cultura los está silenciando. También hay miedo de expresar su conciencia y sus creencias, ¿verdad? Y le tomamos miedo a la gente que nos llama la atención o nos dicen que no quieren escuchar la música que está al lado de nosotros, ¿verdad? ¿A ti te pasa eso? O terminan ¿Te mandan a matándolo, apagar el radio? como hicieron con el muchacho en la universidad. ¿Qué hicieron? O terminan matándolo como hicieron el muchacho que decía la verdad y lo mataron. Ok. Ah, Charlie Kirk. Y no se falló. A consecuencia, hay muchos cristianos que justifican su silencio citando la separación de iglesia y Estado. Hay muchos que se han creído esto, ¿verdad? Es una manera cómoda de no proclamar el evangelio, de decir, yo no puedo hacer eso, ¿verdad?
Yo pienso que nosotros los cristianos nos vamos como acá al extremo, ¿no? Sí. No nos queremos como que meter en la política porque pues que se encarguen ellos allá. Más sin embargo, entonces cuando se está acercando la cuestión de las elecciones, Sí. pues entonces ahí se separan lo que son los demócratas y los republicanos. Ajá. Y se odian. Y Ajá. ya se olvidaron de que son cristianos. Sí. ¿Ves? O sea, nos vamos como que al extremo. Y pues, o sea, el gobierno aprovecha todas estas oportunidades y entonces no tan solo el gobierno, sino todas estas masas diabólicas que se están levantando, se están aprovechando de la desunión de la iglesia. Eso es lo que está pasando, o sea, se están aprovechando de que la iglesia está dormida, la iglesia está silenciada, el gobierno silenció por 4 años la iglesia, y cogemos miedo de qué nos va a pasar. Mira todo esto que sucedió con los homosexuales, y que metieron a todos estos homosexuales a las iglesias, a las escuelas, a darle clase a los de kindergarten en California, que te cambian el género y tú no, y los padres no se pueden enterar. El niño tiene todo el derecho y los padres no tienen ninguna jurisdicción sobre eso. Tenemos miedo a que o nos vayan a suspender de los trabajos por nuestra inclinación a Cristo. Tenemos miedo, entonces ¿en dónde está nuestra fe? O sea, ¿cómo nosotros podemos decir que yo ando en fe? Cuando de verdad pues no ando en fe, porque pues entonces si me da miedo predicar la palabra porque me vayan a quitar el trabajo o porque voy a perder la vida, pues entonces pues hay un problema. ¿Algo más? Hay mucha gente que no saben integrar su fe con el resto de sus vidas y separan la fe de la política, ¿verdad? Y no entienden que las dos cosas están de la mano. Porque usted cree que hay cristianos que creen de esta manera. Creo que así, en algún momento nos enseñaban como que, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a asistir a una iglesia decían que no se mezclaba la política con lo religioso y entonces como que, por eso es que yo lo mencioné ahorita, eso era como que o eres cristiano o te vas a la política y no. Bueno, yo no, o sea, yo en la iglesia y mi esposo, ¿verdad? Nunca hemos usado el púlpito para hablar de política, pero tú tienes que declarar la verdad y tú tienes que declarar el pecado. Y si el aborto es pecado hay que decirlo. Claro. Y si ¿qué más? El homosexualismo es malo, hay que decirlo, ¿verdad? Aunque a la gente no le guste y a lo mejor la gente se va a ir de la iglesia, pero hay que predicarlo. Eso no quiere decir que yo estoy asumiendo una postura política, pero yo voto conforme a mis valores, ¿verdad? Mis valores son bíblicos y así es que yo voto, porque de otra manera no estoy honrando al Señor, ¿verdad? Así es que yo creo que hay cristianos que creen de esta manera porque no conocen la Escritura y no conocen, ¿verdad? La posición, no han sido influenciados por la palabra y no asumen una postura porque no conocen lo que dice la Escritura. Se sienten también que, ¿verdad? Como que hay una separación de iglesia y Estado. Y se creen lo que el mundo dice, pero no han escudriñado lo que dice la palabra de Dios. Si tú no sabes cómo integrar tu fe con el resto de tu vida, ¿cómo tú puedes influenciar a alguien como cristiano? Porque eso debe permear tu vida. Pero yo soy cristiana por unas cosas, pero soy secular para otras, ¿verdad? Y tú realmente tienes que integrar tu fe a toda tu existencia, a toda tu experiencia en el mundo. ¿Qué dice la Biblia? Pues llegamos a los pasajes bíblicos. Vamos a ir a través de estos pasajes bíblicos. Vamos a dividirnos. Unos buscan unos y otros buscan otros. Vamos, cojan los que no son los primeros para que otros cojan los primeros. ¿Quién va a coger primero? Yo voy a coger primera de Pedro. Ok. Me gusta Yo Pedro. tengo Romanos 13 del 1 al 7. Ok. Y dos tres. Yo tengo primera de Pedro 2 del 13 al 17. Ok. Ya todo el mundo tiene una palabra. ¿Está toda? ¿Alguien ya tiene Juan 18:36? Yo estoy Ok.
Tengo este 5:29. Ok, pues yo voy llamando los versículos y usted lee. Romanos 13 del 1 al 7, ¿qué dice? Amén. Vanessa. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad o a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados que no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? No haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario establecer sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Fíjense que dice la palabra, que todas las posiciones, ¿verdad? ¿Cómo es que dice ahí? ¿Qué dice al principio? A todas dice sométase. Todas las Toda autoridades persona del a las mundo. autoridades superiores. Las autoridades superiores han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Eso quiere decir que tenemos que orar por ellos. Eso es lo que dice la palabra. Sea Trump, sea Biden, sea el que sea. Hay que orar para que le dé sabiduría. Fue permitido por Dios, establecido por Dios, y nosotros tenemos que sujetarnos a ellos. Por testimonio. Por testimonio, y si nos tratan mal, pues tú sabes qué, Orar. en algún momento el Señor nos va a sacar de ahí, ¿verdad? O nos va a dar lo necesario para sobrevivir. Dios permite. Dios permite. Todo se mueve bajo la voluntad del Señor. Entonces, Dios permite, si hay un régimen fuerte, es para purificar ese pueblo y sacar lo santo. Y ya para el próximo cuatrenio, si tiene ese derecho, ¿verdad? Pues ejerce su voto. Pero si no, pues para sacar ese pueblo, mantenerlo puro, tú estás mal. Eso es parte de las pruebas que el Señor nos da, ¿verdad? Si Dios lo puso ahí, es con un propósito, hermano. Pero hay gente que sale corriendo. ¿Ustedes han visto esa gente que entra a los trabajos y empieza a buscar otro rápido? Porque no le gusta. Porque no le gusta o no lo tratan mal o le está pasando esto y no pueden pasar la prueba. No la pueden pasar. A mí una vez me votaron y yo le dije, me dijeron, ¿te quieres ir o tú quieres renunciar o quieres que te demos la remuneración? Y yo le dije, no, yo renuncio, vóteme que yo renuncio. No, al revés. Yo le dije, vóteme, yo no voy a renunciar. Sí, porque si te votan, pues tienes derecho a Claro, sí, no, porque te vas a quedar sin recomendaciones. Y yo digo, yo no necesito recomendaciones, ya yo las tengo, olvídese. Vóteme. A que no me vota. Que no me vota. Me tuvo que votar. Sí, me tuvo que votar. Toda autoridad, ¿verdad?, es puesta por Dios. Tenemos que pensar que Dios es el autor de todas las cosas en este mundo. Y nosotros estamos ajenos a eso. A veces le decimos a la gente, es que ese señor le dio conmigo, esa señora le dio conmigo. Dios te debe estar probando, ¿verdad? Son cosas que tenemos que aprender a superar. Y Dios las permite con un propósito, ¿verdad? Y más cuando somos sus hijos. Primera de Pedro 2, 13 al 17, ¿qué dice? Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por el enviado, para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Y el 18 dice, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Muy bien. Amén. Someteos a toda autoridad, ¿verdad? Y para que demos buen testimonio. Hechos 5:29. ¿Quién tiene ese? Y acá. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Claro, ¿verdad? ¿Cómo aplicaría eso a nuestras vidas? Si estamos en un lugar de trabajo, ¿cómo aplicaría eso a nuestras vidas? Por discernimiento. Tú piensas, yo creo que si hay algo que te están obligando a hacer que tú crees que no es, está en contra de tus valores, obedecer a Dios primero y después al hombre. Que Yo no sea puedo algo hacer eso. corrupto, por Exacto. decir, Yeah. una administración, o te digan que cambies los montos, qué sé yo. O sea, Yeah. no deberíamos de caer. Lo que va en contra de nuestros valores bíblicos, ¿verdad? Si nos mandan a hacer eso, pues... A veces nos quieren obligar a comprometer nuestros principios cristianos y no se alinean. Pues si me votan, ni modo, pero yo no lo voy a hacer. ¿Entiendes? Hechos 17:24-27, ¿qué dice? Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Sí. Hasta el 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Mateo 6:1. Nadie buscó esa. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. El testimonio de nuevo, ¿verdad? Ujú. Tito 3. Amén. Ahí dice del 1 al 15. Eso es bien largo. El 1 al 15. No es del 1 al 5, yo no sé. Lee. Leo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo escucho estos versículos bíblicos. Todos dicen que demos buen testimonio y que nos sujetemos a las autoridades. Pero en estos tiempos en que estamos viviendo, la gente le desea la muerte a los políticos y se alegran cuando alguien que no les gusta muere. Es como una fiesta, ¿verdad? Es como que no tenemos misericordia de la gente. Es como que hay una rebeldía, ¿verdad? No es como, es que vivimos en un mundo que está rebelde, ¿verdad? A las autoridades.
Y si el que está en el poder te gusta, pues estamos bien, pero si no te gusta, tú quisieras que se muriera. Es una cosa bien fuerte, ¿verdad? ¿Qué dice 1 de Pedro 3, 15 al 17? No damos testimonio y los comentarios son tan feos, ¿verdad? Cuando uno habla con la gente. Y mire que la palabra de Dios nos manda, dice que oremos por nuestro gobernante. Oremos. Él lo dice, la palabra. ¿Ya? Sea bueno o sea malo, tenemos que orar por él. Es un mandato del Señor. 1 de Pedro 3, ¿alguien lo tiene? Pues yo lo tengo entonces. Yo Diga tengo aquí usted. el 3, ¿verdad? El 15 15, dice así. Aquí está, que lo marqué. Entonces dice así. Más bien, bueno, es que estoy leyendo desde el 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Eso ya no lo vemos. Por ahí no, eso no existe. Muy bien, gracias. Mateo 15, 14, ¿qué dice? Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si a Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Así hay muchos cristianos, ¿verdad? Que están entre dos pensamientos. Exacto. Porque apoyan lo mal, pero son cristianos. Se dicen Y no se pueden definir por lo que dice la palabra. Sus corazones están lejos de Dios. Juan 18, 36. Terminamos con eso. Bueno, no terminamos, pero ese es el último. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Claro. Sus servidores pelearían para que no fuera entregado. Pero como el reino no es de este mundo, nosotros tenemos que sujetar y esperar, ¿verdad?, en Cristo y dar buen testimonio. Porque el que nos va a sacar al otro lado se llama Jehová. Amén. Conclusiones. ¿Algún comentario sobre esto, sobre lo que hemos leído? Yo encontré aquí 3 principios de lo que la Biblia nos enseña. Dice que respetar al gobierno, que es lo que Él nos manda. La iglesia y el gobierno no tienen funciones diferentes. Y el tercero dice, Dios tiene la autoridad suprema. O sea, que por más que ellos divaguen en sus mentes queriendo hacer el que realmente es el Señor. Al final, por eso tenemos que orar, ¿verdad? Por eso tenemos que clamar, porque aunque el hombre no quiera, el que tiene la autoridad final es el de arriba. So, tenemos que acudir a aquel y dar testimonio acá abajo. Por eso hay que someterse, porque para tú dar testimonio te tienes que someter. ¿Ves? Había un hermanito que decía: si te dice que la velocidad es a 30, hermano, y ya vas a 50, tú ya dejaste al Espíritu Santo allá. Y sí, es cierto que a veces uno es bien desobediente y después nos enojamos porque nos paran y todo eso. Es que no respetamos las leyes. No respetamos. Alguien tiene el pie pesado. La separación entre iglesia y Estado, hermano, es un principio bíblico. El Señor lo dividió, ¿verdad? Le dio a Moisés lo cívico y a los levitas, ¿verdad? Le dio lo sagrado. Y siempre había, en los reinados había un rey, había un profeta y había un sacerdote. El rey
trabajaba con lo físico. Claro, no tenía que ser un rey dedicado al Señor, ¿verdad? Para que pudiera legislar conforme a la palabra de Dios. Pero el profeta y el sacerdote estaban dedicados ¿a qué? Al culto, a la iglesia, a la sinagoga, a lo sagrado. Eso es bíblico. Y mantienen separadas la iglesia y el Estado mientras protegen sus respectivos deberes ordenados por Dios. Lo que pasa es que la división es válida, pero todo el mundo tiene que estar trabajando hacia un mismo fin, ¿verdad? Si estos quieren trabajar el gobierno secularmente y nosotros estamos abogando por la libertad religiosa, ¿verdad? Y por traer principios religiosos al pueblo, entonces no, eso no va a ser legislado de esa manera. La ley no va a ser legislada con principios bíblicos y ahí es donde tenemos la oposición, ¿verdad? Pero es bíblico, es bíblico. Sin embargo, a menudo se malinterpreta para intentar impedir que cristianos y otras personas con conocimientos religiosos influyan en la política o en la opinión pública, y eso pasa en las escuelas, que ya los libros cambiaron, ¿verdad? Y están enseñando a los niños sobre el homosexualismo y cambiando muchas cosas porque la religión ha tenido un rol principal en la cultura de los pueblos, y todo eso ha salido de los libros, ¿verdad? En las escuelas públicas. Ni la Biblia ni los autores de la primera enmienda habrían apoyado tal idea. Los cristianos deberían estar implicados en la política y dejar que su fe influya en su forma de pensar sobre los temas políticos, cosa que, ¿verdad?, no ocurre. Sin embargo, no debemos confundir a la iglesia con el Estado ni distorsionar lo que cada uno está destinado a hacer. Siempre deberíamos buscar la sabiduría de Dios para discernir lo que no nos parece adecuado, ¿verdad? Tenemos que buscar la palabra. En la palabra encontramos la contestación a todas las cosas, aunque uno no lo crea. Bien, ¿algo que quieran comentar, que deseen añadir? Les di una clase de historia. Yo tengo una pregunta, pastora. Por ejemplo, una vez un amigo mío, un pastor, me dice, porque yo le dije, yo fui a votar o sea, habían dos partidos malos y yo voté por el menos malo, porque este no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con los homosexuales, está cuidando todo eso, y eso se alinea a la palabra. Entonces yo voy a votar por el que se alinea más a la palabra. Entonces yo creo que ahí, pues, como cristianos tenemos que pedir discernimiento, ver bien cuáles son las proposiciones, las propuestas que ellos tienen, que se alineen a la palabra del Señor. Y a orar por él, que él es el que va a responder por lo que haga. Ningún hombre es perfecto, ¿verdad? Exacto. Pero la plataforma política te dice, ¿verdad? Te debe de decir qué es lo que tú debes de hacer. Pero entonces cuando ven todos los maltratos de la gente, que se están tirando gente deportada y todo eso, me dicen, mira, ahí está tu voto. Así me dice. Pues, y digo, bueno, pues, pero eso es cosa de él le va a dar cuenta al Señor. ya. Y sobre Dios. Yo creo que la iglesia de nuestros tiempos atrás tenía mucho poder sobre el gobierno. Sí. Y yo creo que nosotros decimos, sí, que hay que tener cristianos en el gobierno. Sí, yo creo eso, sí, tener una persona cristiana ahí adentro. Pero yo me pregunto, ¿de qué vale si el mismo pueblo cristiano no está unido y no lo ayuda? Es un leve por ciento que ellos tienen, o sea, no lo tienen todo como lo tienen los musulmanes, que se unen a todos. Y yo creo que ese es uno de los problemas que está pasando, porque entrar al gobierno es como entrar al infierno, ¿entiendes? Entonces, esa parte es la que yo siempre he tenido. O sea, no es que no me guste, no es que no quiera saber de lo político, sino no, yo voto y todo, y
y montan las noticias a ver lo que está pasando. Pero me pregunto, ¿de qué vale tener una persona si hoy en día la iglesia se ha vendido con el Estado? Porque ahora todo lo que quiera hacer tiene que pedir permiso del Estado. Si el Estado le ofrece dinero, pues yo hago lo que tú, lo que tú quieras. No hay problema, sigo tus reglas. Y yo lo he visto, porque yo he trabajado en iglesias aquí grandes y yo he visto eso. Se compran, porque el Estado, ellos quieren abrir en la iglesia, quieren abrir una escuela cristiana, y entonces van a donde el Estado le da, pero ahí el Estado dice, estas son tus reglas. ¿Qué hay que hacer? Y tiene que soltar para la campaña política. Sí, En Puerto Rico pasó eso, se levantó un partido conservador y no sacó ni el 3% del voto. O sea, entonces cuando yo digo, me pongo a pensar, si yo como creyente, yo tengo que poner en acción mis valores y ese que está ahí al frente está poniendo está corriendo con mis valores, pues porque yo no lo puedo apoyar. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos quedamos como dijo Margarita ahorita. O sea, mis papás me enseñaron o que es rojo o que es azul, PNP o popular, y entonces pues el que era. ¿Cuántos cristianos hay en Puerto Rico? Si hay en Puerto Rico, yo creo que es donde más iglesias hay por milla cuadrada. Sí, pero lo que pasa es que es lo que ahorita se está hablando de comparando la iglesia todavía con la de ahora. Es que la anterior, la vieja, el tiempo de Dios, vieja, el tiempo de nosotros jóvenes, educaba más al pueblo, a la iglesia. Hoy en día eso no todas las iglesias lo están haciendo. ¿Qué pasa? Pues ahí donde vienen todos esos problemas. Entonces entra la pregunta que dio la pastora: estos cristianos, ¿por qué piensan que no me tengo que mezclar con la política en la iglesia? Porque nosotros mismos no los ayudamos. Tú piensas algo, yo pienso algo. Claro, exacto. Y dice, no, pues yo no es lo que tú digas, es lo que yo diga, ¿sabes? Si tú me estás diciendo algo, yo puedo decir, wow, mira, es cierto, eso y estoy contigo. Eso es lo que hacen los musulmanes y se apoyan en ellos. Se unen. Mira lo que pasó en Houston hace 4 años atrás. Si no ve que ellos en Houston pusieron una ley que todos los pastores que no casaran a las parejas sexuales iba a ir preso. Iba a ir preso. Y pasó, porque pasó. Pues yo tuve que bajar para ayudarle al amigo mío, porque él no se opuso. Y se lo iban a llevar preso. Y uno ve eso y uno dice, ¿dónde está la iglesia? Exacto. Es que no Así hacemos sea eso. uno que llegue. Sí, ese mismo gobierno, esa era una pastora, una alcaldesa. Sí, Ella estaba pidiendo que le entregaran los sermones. Antes de predicarlo había que entregárselos para que ella los leyera. Sí, porque mi esposo estaba histérico con eso. Ella nos quitó los almacenes que nosotros teníamos para ayudar en desastre y todo eso. Y allí se llevaba la palabra y todo. Ella nos quitó todo eso. Nos castigó con todo eso. Pero eventualmente yo creo que la corte Sí, hubo un caso ahí con un pastor que fue bien feo, eso. Y tuvo que dar, hasta que llegó ella. tuvo que dejar de pedir lo que estaba pidiendo. Sí, pero, o sea, volviendo al caso de Puerto Rico, o sea, tuvieron la oportunidad, la iglesia en general en Puerto Rico tuvo la oportunidad de tener un gobernador conservador. Volvemos, o sea, es humano. ¿Tú sabes por qué? Porque a la gente le gustan los políticos. Le gusta que le digan mentiras. Sí. No le gusta que le digan la verdad. Ahí es que se nos olvida lo que hablamos ahorita. Se nos olvida, en el tiempo de campaña política, se nos olvida que yo soy cristiano. Que yo represento el reino de Dios. Es Bukele, la política y el cristianismo.
Sí. O sea, se nos olvida, se nos olvida. O sea, me voy entonces a que yo soy o PNP o popular o demócrata o republicano y se me olvidó que yo soy cristiano hasta después de la... Y me enredó los puños con el que vote o con el que diga o tenga un pensamiento político diferente al mío. Bueno, pues yo no sé por qué, yo en todo esto estaba pensando en la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos siempre se mantuvieron fieles en su fe a pesar de todo, y el Señor los puso en alto porque les dio una sabiduría por encima de todo el y mundo. entonces estaban repartidos en las diferentes áreas para administrar, como uno dice, y yo creo que el Señor, al que realmente vaya y esté bien firme, el Señor va a acomodar como Él quiera, en el momento que Él quiera, a quien sea. Yo creo que si lo hizo antes, lo puede hacer ahora también. Amén. Lo que tenemos que ser fieles al Señor y no temerle al hombre, hay que temerle a Dios. Amén.